Ya los escuché. Y la luz. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer aquí? Segundo bloque. Dice mi amigo Gerardo, ¿y por qué los 13? Porque resulta que desde mayo 13, octubre y demás, finalmente era como un acontecimiento. El 13 en las antiguas culturas representaba la muerte, la inmortalidad y demás. Sucede que una de las últimas apariciones de octubre 13 de 1917, ese año fue convulsivo. Los zares allá en Rusia, aquí en México, constituciones, fue un mundo revuelto. Y fíjate, Pedro, qué extraño. El año 17 fue Serpiente Fuego. Y si ustedes le suman 60, fue en el año 77 que nació un amigo mío que es Johanan Díaz. Perdón, ya lo balconé en el año. Pero a lo que voy es que cada 60 años las profecías marianas se perduraron. Y fíjate, Pedro, ¿qué decían? Decían que muchos de los testigos en octubre 13 estaba lloviendo en una forma intempestiva, ven la aparición en el cielo, ven un objeto volante como que el sol danzara, que finalmente no es posible, si no, no habría ya ni sistema solar, y finalmente la gente estaba mojada, aparece seca, no hay razón por la cual hay una explicación, y eso, búsquelo en internet, fue exactamente octubre 13 del 17, Pedro, con la quinta aparición mariana, no hay vuelta de hoja. Ahora, la explicación, ¿cuál puede ser? Que la iglesia se enteró que claro estuvo, que tanto los tres pastorcillos, unos recibieron mensajes de la gloria de la Virgen, cuyos testimonios no se contradicen, que hablan de los primeros acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, Pedro, que se estaba por dar, y que en 1918-19 fue lo de la influenza. ¿Te acuerdas, René? Que mató a más de 18 o 20 millones de personas allá en España. Otra segunda fase fue una interpretación que hablaban de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente empezó todo este padecimiento. Gerardo, ¿de qué años fue? Del 33 al 45 del siglo XX. Sigue el problema. Y finalmente vean cuál fue. Que después de esos años, una de las terceras apariciones, uno de ellos, porque la iglesia trató de convencerlos y los testimoniales trataron de confrontar los testigos para ver si se contradecían, y no ocurrió. La última habla de la caída del Vaticano, del Monte de las Siete Colinas, de los temblores que iba a haber, que un hombre santo con sotana blanca sería asestado por flechas y una ballesta que dispararía unas flechas. Llega Juan Pablo II, ¿te acuerdas, Pedro, qué año fue? 1981, y fue mayo 13 del 80, casualmente, Gerardo, otro 13, mayo 13, 81, Plaza San Pedro, 17-20 horas, y Aliadca, dispara, y ese hombre que en esos años tendría 23 años, finalmente el Papa lo perdona, pero ¿saben qué? Hablamos de un Papa que él comenta que fue protegido por la Virgen, podría ser, pero ¿saben qué? Yo hice un cálculo, él nace en mayo 18 del 20, según no mal recuerdo, y exactamente el atentado fue cuando tenía cerca de 61 años. Su biorritmo estaba mal, crítico, estaba a punto de morir y se salva. Un niño levanta a la niña, la bala se desvía y finalmente se salva. Ojo, la profecía tercera de la Virgen Mariana de Fátima no refiere a un hombre de sotana blanca que se iba a salvar, no, había un hombre que iba a caer. Así que entonces, este Papa no era el que estamos hablando, sino según Malaquías hablaba de las últimas profecías y está relacionada al Papa 111 o 112, no era Juan Pablo II, por lo cual está relacionado a que yo creo que las apariciones, Pedro, las apariciones, exactamente, que aquí escuché un sonido, las apariciones marianas indican que las vírgenes o estos seres celestiales tienen una conexión pasado, presente y futuro tan manifestante y tan misteriosa que ni siquiera tiene un contacto celestial, sino que más bien tiene que ver cambio de conciencia, relaciones humanas, en la ley del perdón, la ley del agradecimiento, la concordia del ser humano, que eran los últimos momentos que, según se dice, ella intercedía por el Cristo, pero lo único que podemos ver que la de Medjugorje, la del año 86, y de las últimas que recuerdo que aparecieron, Pedro, fueron hasta el 86, ya no se sabe de apariciones reconocidas por el clero. Y al final ellos no quieren decirlo porque la orden, Gerardo, ¿cuál fue? Que la dijera Juan 23, no lo hizo. Paulo VI tampoco, Juan Pablo I menos, ni el segundo, ni Ratzinger. Es más, Pedro, desobedecieron 5 papas porque la regla era que hasta los 60, cuando empezaba la Guerra Fría, se dijera, nadie lo dijo, ningún papa, todos lo callaron. Por lo cual, así a mi modo de ver,
es que finalmente una profecía está hecha para cambiarla y nada está escrito en la tierra. Pero era tan dramático y tan desastroso que lo guardaron y que so pena de que Sor Lucía, que según no recuerdo René, era la única sobreviviente, muere también en un 13 de febrero del 2005 y Juan Pablo II muere a los 3 y aquí fue repetido el 3 muchas veces y finalmente mayo 18 del 20 Juan Pablo II nace con un eclipse, nace en un acontecimiento celeste, muere también, según más recuerdo, en el 2005 a finales de abril-mayo y también marca otro eclipse y una de las profecías marianas significa a la media luna. Y no es de los musulmanes, que creen que los musulmanes es una media luna. No, aquí se refiere a cuestiones de eclipses, ocultamientos, perturbaciones meteorológicas. Y finalmente la profecía de Fátima dice que si el humano llegase a cambiar, es más, Gerardo, estoy acordándome de otra cosa, la conversión rusa, ¿te acuerdas? A ver, ¿cuál es el resumen de esos libros antiguos? A ver, ella quería que el humano se convirtiera y la conversión fue en Rusia, eso sí lo fue. Y a ver, y entonces la conversión fue lo siguiente, ayuno, parucía, sí saben lo que es la parucía, la venida de Cristo. Entonces si fue conversión, ayuno, parucía, oración, el rosario. Pedro, 2 minutos. Yo pregunto, ¿quién de ustedes hace rosarios completos, Gerardo? Nadie. Solo mi amigo Alfredo Morales, y luego dice él tampoco. No, un hombre santo lo puede hacer, pero si hay gente que puede orar, pedir, perdonar, agradecer, olvidar, estar en contacto con, convertirse y esperar, Pedro, la parucía, que ese es un término que se habla de una última venida de Cristo, entonces las profecías sí se van a dar y van a entrar en contacto. ¿Qué sucede, Pedro? Que los únicos que tuvieron miedo fue Rusia. Y entonces, finalmente, ¿qué sucede? En el muro que se levantó en el 61 allá en Alemania y luego los problemas que hubo, exactamente duró como 27 años porque en el 88-89 decae todo el movimiento, bloque socialista, empieza a dividirse, aparecen nuevos países y ¿quién creen que tomó la letra de la Virgen al pie de la letra? Simplemente Rusia. Por eso la conversión se dio. Pero muchos humanos, 1 minuto me queda, no han dado conversión. Igualmente de ignorancia, no oran, no piden, y cuando andan entre los problemas y demás. Todas las vírgenes hablan en sus apariciones de un gran triángulo cósmico, porque yo he hecho los mapas. Y finalmente todos los mapas en la historia hablan de conjunciones o trinos. Y ella dice, inteligencia, conciencia y voluntad. Sea tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si no lo quieran creer, un solo Salvador, el único Cristo o el único Dios, son formas de decir las cosas. Pero lo únicamente que dice esta intermediación es que el humano tiene que conectarse a esas inteligencias para empezar a cambiar, trascender y transmutar su vida. Por eso esas apariciones marianas de Fátima fueron más de 10 registradas. La iglesia reconoce 5 y las otras no las reconoce. ¿Qué voy a hacer? Que después del bloque, exactamente, nos vamos a ir al parte final de corte.